Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán. La repetición de los sucesos o de los delitos o de los asesinatos o de la suba o la baja del dólar es importante, influye en la gente, en todos influye, marca una conducta. Bueno, vamos a seguir con el segundo bloque del programa para enterarnos de todo esto. Algo dirán. Doctora Mireto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Zulma? Bien. ¿Qué es el miedo no en una sociedad, sino en un individuo? Y el miedo es una emoción primaria, una emoción que responde a la existencia de algún peligro, un peligro real o un peligro supuesto. Desde el punto de vista biológico podríamos decir que el miedo es algo adaptativo. En ese punto es beneficioso porque surge para protegernos. Desde el punto de vista psiquiátrico-neurológico, el miedo responde a la activación de un área cerebral que se llama amígdala, igual que estas, pero que no es la misma. Y desde el punto de vista cultural, se podría decir que el miedo tiene que ver con la organización social, responde a una organización social. Por lo tanto, se pueden aprender los miedos, se puede aprender a temer a entidades, a temer a personas, a temer gobiernos, ¿sí? Digamos que el miedo es como que está impuesto desde lo cultural, desde los colegios, desde la religión, ¿sí? El miedo no tiene razonamiento. Cuando una persona tiene miedo, el miedo me vuelve irracional, el miedo me paraliza, el miedo hace que sea más manipulable, ¿sí? Porque cuando tengo miedo no razono, me confundo, pierdo concentración, pierdo la memoria. Cuando tengo miedo no tomo las decisiones correctas. Y cuando tengo miedo crónico me deprimo por agotamiento. Y ahí es donde aparecen todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que estar, lo que está relacionado con la depresión. El miedo produce cambios fisiológicos también. Porque al ser un mecanismo de adaptación, el cuerpo responde para ayudarme, para prepararme para la huida, para protegerme, con tensión muscular, con taquicardia, todo lo que ocurre cuando uno está en tensión. Hoy en día estamos viendo una cantidad terrible de trastornos de ansiedad y miedo que están relacionados. Son los trastornos donde el miedo y la ansiedad son el síntoma preponderante. Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Se calcula que un 20% de la población ha padecido o padece de trastornos de ansiedad. Y esto responde a un sinnúmero de causas. Tradicionalmente, en las sociedades tradicionales, los miedos eran bastante previsibles, porque si bien eran cosas trágicas como el hambre, como la guerra, como la carencia, las enfermedades, dentro de todo uno podía organizar cierta preparación. Hoy en día los miedos son imprevisibles. Tenemos miedo a cosas incluso hasta misteriosas. El miedo se ha vuelto global. La globalización ha hecho que el miedo también sea global. Entonces tenemos miedo a todo. Tenemos miedo de caminar y ser atropellados, tenemos miedo de manejar y atropellar a alguien. Como dice Galeano, tenemos miedo de morir, miedo de vivir, miedo a la policía, miedo al ladrón, miedo absolutamente a todo. Y eso lleva a un estado de ansiedad y a cambios de conducta, porque cuando yo tengo miedo cambio mi conducta, evito ciertas situaciones. Claro, a lo mejor no sos tan sociable como antes. Exactamente, porque evito conductas. Si tengo una fobia social no voy a ser sociable, y si tengo ataques de pánico trato de no ir a ciertos lugares que me van a desatar las crisis. Así que todo esto cambia absolutamente el comportamiento del ser humano, pero eso sí tiene que ver, por ejemplo, cuando se habla de la inseguridad, ¿no? Sí. Y los medios sacan la imagen, bueno, de un robo, de un asesinato. Y si la gente está mucho tiempo delante del televisor, termina creyendo que hay miles de muertos. Es que hoy estamos mucho tiempo frente al televisor, muchísimo tiempo frente al televisor, no solo al televisor, sino frente a diarios, revistas, o sea, la sumatoria es exponencial. Lo que alcanzamos a ver permanentemente.
hablando de esto se podría hablar un poquito de lo que es hoy la cultura del miedo. La cultura del miedo es algo, es un concepto relativamente nuevo que vendría a ser como algo impuesto. ¿Qué significa entonces la cultura del miedo, lo que decías vos recién? Es un término que se usa para describir todo lo que estamos últimamente percibiendo, esta percepción de miedo y ansiedad. Muchos sociólogos han estudiado el tema y están de acuerdo en que es un fenómeno conscientemente dirigido, un fenómeno para crear alarma. Uno de estos que apoyan esta teoría es el famoso Michael Moore, el cineasta político norteamericano, que tiene cientos de películas hechas con este tema. ¿Y por qué es un fenómeno impuesto? Porque una población con miedo, una población con ansiedad, como dije antes, es más irracional, es más manejable, es más manipulable. El miedo es un arma de poder, es un arma de control social. Claro, recuerdo aquella frase de algo habrán hecho, entonces nadie se metía, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que ha ocurrido en todas las épocas, esto de que los gobiernos manipulen a través del miedo. Hay no me acuerdo quién es que impuso, pero que había impuesto la doctrina del shock. Cuando una persona está en shock por un desastre natural, por una guerra, por una crisis financiera global u otros fenómenos de todos los que están pasando últimamente ocurriendo, que no sabemos si son reales o si son percibidos, cuando una persona está en shock, está paralizada. Y entonces esa persona agarra cualquier situación para protegerse. Claro, cualquier opción es válida. Cualquier opción es válida. Cualquier opción que me proteja es válida. Hasta esto es usado no solo para elecciones políticas, sino también para utilizar ciertos productos de consumo. Si hay más inseguridad y más violencia, consumo más alarmas, consumo más puertas blindadas, consumo rejas, consumo absolutamente todo. Pero ¿hasta qué punto esto es real o hasta qué punto esto es imaginario? En esto tienen que ver mucho los medios de comunicación masiva. Hay que empezar a informar con responsabilidad. Está bien que nos quieren prevenir, pero hay que empezar a informar con responsabilidad. La labor del periodista, pienso que un poco es esa, es elegir qué imágenes y qué notas va a publicar. Por ejemplo, una toma de una casa con rehenes. Viste que hay muchos canales que ponen las imágenes y están casi 24 horas con esa imagen mostrándola continuamente. ¿Eso qué provoca en algunas mentes? Es decir, ¿tiene un efecto? Totalmente. De hecho, las consultas tienen mucho que ver. ¿Vos sabés la cantidad de chiquitos que han consultado últimamente por el caso de esta nenita que secuestraron y que apareció muerta? Las imágenes eran permanentes. Muchos chiquitos con trastornos de ansiedad por esto. Pero en general, la población, cuando está bombardeada de información, porque es un bombardeo de información, es una indigestión de información, y no estamos preparados para manejarla. Y es como si fuera una paranoia sembrada, digamos, sembrada desde afuera. Gente que no tenía miedos latentes de ninguna manera, empieza a tener miedo. Gente que no tiene características de personalidad miedosa, empieza a tener miedos. Es una paranoia colectiva y generalizada. Y llega un momento en que no visualizás qué es lo verdadero y qué es lo falso. Absolutamente. No visualizás nada. Y además, otra cosa, morimos 500 veces más de cáncer que de crímenes. Y en los periódicos hay 3 veces más noticias de crímenes que de cáncer. Entonces, es importante que aprendamos a distinguir, que se aprenda a comunicar, que también nosotros aprendamos a hacer un filtro, a seleccionar lo que es inútil. Perdimos la selección, porque es tanto el bombardeo de información que perdimos esa selección natural de lo que no me sirve. Y entonces absorbemos absolutamente todo. Es decir que la gente tendría que tener como un filtro, ¿no? Es decir, o la información con más explicación y no tanto el abuso de la imagen, ¿no? De los chicos, por ejemplo, ¿no? Que
en el caso que vos citabas. Es impresionante lo que ha generado este último caso. Pero digamos que sí, que nosotros tenemos que aprender a poner un... Y esto se traslada no solo a la inseguridad, sino también a, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos, que es que todos salen corriendo a comprar dólares. No todos, yo creo que hay una parte de la población que aprendió la lección. Bastante gente aprendió la lección, pero es así, es así. Lamentablemente estamos completamente manejados desde afuera. Y para eso hay que estar íntegro. Hay que estar íntegro, hay que aprender a decir que no a lo que no quiero ver, decir que no a lo que no quiero hacer, buscar un poco más adentro de uno mismo. Doctora, recién hablabas de la paranoia. ¿Qué es? ¿Qué significa? Desde el punto de vista psiquiátrico, la paranoia es una idea delirante, una idea de que algo malo me va a ocurrir, de que me quieren matar o de que me persiguen. Pero últimamente, si hablamos de lo que estábamos hablando, la paranoia se está tornando cada vez más intensa. 1 de cada 4 personas tiene en algún momento del día ideas paranoicas. Y esto tiene que ver con esto que hablamos, de las imágenes, de la sobreinformación, de la información seleccionada, que no está seleccionada como corresponde, digamos, está seleccionada toda para ese lado, para el lado de la violencia, de la inseguridad. Antes le teníamos miedo al vecino, mejor dicho, antes le teníamos miedo a cosas concretas. O sea, hoy le tenemos miedo al vecino, al profesor de gimnasia. O sea, estamos bombardeados de miedos, de cosas completamente imprevisibles. Continúa la especulación si mañana sábado será el inicio de una destrucción masiva para la humanidad. Aseguran el fin de la humanidad será testigo de las más grandes y destructivas profecías que sacudirán al mundo entero. Tenemos miedo de todo, los chicos no juegan más en la calle, entonces por supuesto que esto no es solo los medios de comunicación, tiene mucho que ver también la población de la ciudad está muy sobrecargada, estamos como hacinados, hay un exceso de población y el exceso de población produce aislamiento social, los vínculos son muy light, fíjate que los vínculos hoy en día son bastante superficiales y esto produce ansiedad también y la gente se aísla, la gente no tiene tiempos, la gente con esto de las redes sociales que también incrementan, no nos olvidemos que las redes sociales, o sea, yo puedo ver algo en la televisión, pero después en las redes sociales esto se multiplica exponencialmente. Claro. Porque vos te fijás en Facebook, se puede nombrar, sí. Te fijás en Facebook y está en Facebook la Traffic Blanca que secuestró tal chica, o sea, es algo, el crecimiento hoy en día con la globalización y la tecnología es impresionante. Y decime una cosa, la paranoia, a ver, ¿qué consecuencia tiene? ¿Según las clases sociales o no hay diferencia? No, para mí no hay diferencia. Para mí no hay diferencia. Puede ser que según la clase social tengamos miedos diferentes. Pero hoy en día, ya te digo, es global. La cosa es global. Y la paranoia lo que da es una sensación de inseguridad terrible. Una sensación de necesitar permanente ayuda. Ayuda permanente. Una sensación de desamparo. De desamparo terrible. Y si a esto no se le pone en algún momento un fin, no sé dónde vamos. O sea que uno encuentra en lo que estás contando un argumento más sustentable sobre el comportamiento de la sociedad o de algún sector de la sociedad. Exactamente. Los chicos también perciben eso, o sea, no solo la violencia que viste que hablan de la violencia del hogar o la violencia que emiten las imágenes, es decir, ¿hay una sociedad más violenta? Yo no te puedo decir si la sociedad es más violenta. Lo que sí, la violencia estuvo en todas las épocas. Lo que pasa es que ahora nos enteramos de la violencia a los 2 minutos
de que ocurrió el hecho y vemos 500 imágenes en el día de ese acto de violencia. Cuanto antes eso no pasaba y seguíamos caminando tranquilos porque ni nos enterábamos de lo que había pasado a una cuadra de mi casa. Y ahora nos enteramos absolutamente de todo. Entonces tenemos que aprender a filtrar. O sea, la instantaneidad antes no existía. Exactamente, Y eso es importante. exactamente. Tenemos que aprender a filtrar. Yo a mis pacientes con ataque de pánico les aconsejo no mirar noticias. No mires esas noticias. Porque no estamos nadie preparado. Porque si encima estás con un trastorno de ansiedad, eso empeora terriblemente las cosas. Y esto también se traslada en el trabajo, es decir, en las relaciones laborales, incluso en el comportamiento de esa persona en el trabajo. El miedo y la ansiedad modifican todos los comportamientos. Todos. Porque cuando tengo miedo, o tartamudeo, o sudo en exceso, o no me acerco a ciertas personas. Como te dije antes, no tomo las decisiones correctas cuando tengo miedo. Cuando tengo miedo estoy paralizado, estoy irracional. Entonces, eso es importante. Y es más vulnerable entonces. Completamente vulnerable y manipulable. Y ahí es lo que hablábamos antes, Claro. de que el miedo también es un arma de poder. Es un arma que se ha usado históricamente, que los gobiernos, los estados han usado para manipular a las poblaciones. La población con miedo, como dijimos antes, no puede optar. ¿Tampoco hay diferencias en la edad o sí? En cuanto a los miedos, Sí. y hay miedos que son evolutivos, que tienen que ver con la edad, con la angustia de los 8 meses, la angustia de separación, hay etapas en que los chicos tienen miedo a los insectos, hay etapas que son pesadillas, pero hoy en día los chicos tienen miedos que antes no tenían y que tienen que ver con esta exposición a la información. ¿No tiene, también entra en juego el comportamiento de la familia? Por supuesto que es importante. Pero ese es un tema largo de hablar. Eso es un tema largo de hablar porque yo hoy en día noto como una especie de contrariedad tan grande porque cuidamos tanto a los chicos de que no coman esto para que no tengan colesterol, que no coman lo otro porque van a tener diabetes, que tengan una perfecta educación porque tienen que ser de un nivel académico excelente, pero después cuando son adolescentes no cuidamos el consumo de alcohol, el consumo de drogas, las fiestas de egresados que vuelvan, o sea, creo que se ha perdido. Creo que somos padres que hemos dejado algunos vacíos y eso también hay que empezar a solucionarlo. Padres y madres, porque lamentablemente por cómo vivimos ahora, las madres hemos dejado mucho los hogares, hemos dejado de cuidar mucho y eso también habría que de alguna forma solucionarlo. Bueno, gracias. De nada, al contrario. Un psicólogo llamado David Lewis lo denominó síndrome de fatiga informativa y asegura que la exposición crónica a un exceso de información disminuye la capacidad para resolver problemas y causa síntomas como disminución de atención y memoria y trastornos de ansiedad. Quizás ahora interpreten algunos comportamientos de nuestra sociedad. Esa locura por salir corriendo a comprar dólares, o esa persecución o paranoia respecto de la inseguridad, que seguramente existe, eso nadie lo niega, pero lo cierto es que también se crean muchos climas. ¿Y quién es el que tiene el poder sobre el miedo de la gente? Bueno, los espero la semana próxima.